Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y que estén listos para sumergirnos en un tema que, sin duda, ha mantenido a muchos de nosotros pegados a la pantalla, leyendo, investigando y por supuesto chismeando. Hoy vamos a desentrañar un misterio que lleva años rondando por internet, en foros, en redes sociales y, obviamente, en las mentes de los fans de las telenovelas turcas. ¿Qué ocurrió realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir esa noche? Sí, lo sé. Solo con decirlo ya se nos enciende la chispa de la curiosidad, ¿verdad? Hemos visto sus trabajos juntos, hemos sido testigos de la química que irradiaban en Erkenci, hemos leído rumores, especulaciones y, seamos honestos, nos hemos inventado nuestras propias teorías. Pero hoy en este vídeo vamos a analizar la información disponible, desmenuzar los detalles y tratar de acercarnos un poco más a la verdad, o al menos, a una versión más completa de lo que pudo haber sucedido. Antes de empezar, ya saben la dinámica. Si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre telenovelas, chismes del mundo del espectáculo y todo lo que nos encanta. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Y a los veteranos, gracias por estar siempre ahí. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir investigando y compartiendo estas historias. Vamos a ello. Para entender lo que pudo haber ocurrido entre Can Yaman y Demet Özdemir, primero debemos retroceder un poco en el tiempo, específicamente a la época en que Erkenci estaba en su apogeo. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La historia de amor entre Can, el fotógrafo salvaje y atractivo, y Sanem, la chica soñadora y creativa, nos cautivó a todos. Y la química entre los actores, Can Yaman y Demet Özdemir, era innegable. Era algo palpable que traspasaba la pantalla y nos hacía creer que su amor también existía en la vida real. Era algo que simplemente se sentía en el aire, en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. El éxito de la serie fue tal que se convirtió en un fenómeno cultural. Las redes sociales explotaron con contenido relacionado a Erkenci. Los fans crearon comunidades, compartían fotos, vídeos, fanfics y todo tipo de material relacionado con la serie y sus protagonistas. Y por supuesto, la conexión entre Can y Demet fue el principal foco de atención. Los rumores comenzaron a circular rápidamente. Los fans, al ver la conexión que tenían, empezaron a especular sobre un posible romance fuera de la pantalla. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y análisis minuciosos de cada mirada, cada gesto, cada interacción entre los dos actores. Las entrevistas donde hablaban el uno del otro, las publicaciones en Instagram, todo era analizado con lupa. ¿Eran solo compañeros de trabajo? ¿O había algo más? La pasión de los fans era inmensa, y la forma en que seguían cada detalle era impresionante. Llegaron a analizar la forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, y hasta la frecuencia con la que interactuaban en eventos públicos y privados. Cada detalle se convirtió en material para especular y construir teorías sobre una posible relación. Era inevitable que surgieran rumores y especulaciones, ya que la química que tenían en pantalla era muy fuerte. Por supuesto, ni Can ni Demet confirmaron nada oficialmente en ese momento. Ambos mantenían una postura discreta, pero las pistas eran evidentes. Fotos juntos fuera del set, comentarios cariñosos en redes sociales, incluso se llegó a hablar de citas y escapadas románticas. Pero, ¿qué ocurrió realmente esa noche? Esa noche a la que nos referimos en el título y que ha generado tanta expectación y debate. Y es aquí donde el misterio se intensifica. Porque esa noche, la que ha sido mencionada en innumerables ocasiones, es el punto focal de toda la especulación. ¿Qué fue lo que realmente sucedió esa noche que cambió, o al menos, afectó la dinámica entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Fue un punto de inflexión en su relación, o simplemente un rumor más que se sumó a la leyenda? La información disponible sobre esa noche es fragmentada y en parte subjetiva. No hay una versión oficial, un testimonio concreto que nos revele exactamente qué sucedió. Sin embargo, podemos reconstruir el panorama a partir de diferentes fuentes. Rumores, testimonios de personas cercanas a la producción, información filtrada por medios turcos, todo esto nos permite armar un rompecabezas, aunque incompleto. Pero es este rompecabezas incompleto el que nos mantiene intrigados y nos impulsa a investigar y especular. Una de las versiones más recurrentes habla de una celebración, una fiesta del equipo de Erkenci al finalizar las grabaciones de la primera temporada o un hito importante.
Se dice que hubo alcohol, que la atmósfera era festiva y que la tensión romántica entre Khan y Demet era palpable. En ese ambiente se rumorea que la relación entre los dos actores habría dado un paso más. Algunos hablan de besos apasionados, otros de un encuentro más íntimo. Otros hablan de una conexión más profunda, una confesión de sentimientos que hasta ese momento habían permanecido ocultos. Imaginemos la escena, el ambiente festivo, la música, las luces, la adrenalina de haber terminado una etapa importante del rodaje. La tensión romántica entre Khan y Demet, que ya era evidente en pantalla, se intensifica en ese contexto. El alcohol puede haber contribuido a desinhibir las emociones, a romper barreras y a permitir que los sentimientos salieran a la luz. En medio de la alegría y la celebración, la chispa podría haberse convertido en fuego. La idea de una fiesta llena de euforia y emoción, con la tensión acumulada durante meses de trabajo, es un escenario propicio para que las emociones se desborden. La posibilidad de que la cercanía entre Khan y Demet se haya intensificado en ese ambiente es algo que resuena con la narrativa que muchos fans construyeron. Otras versiones, por otro lado, sugieren que la situación no fue tan romántica como se ha pintado. Se dice que hubo discusiones, que la presión de la fama y las expectativas de los fans pudieron haber generado conflictos. Algunos especulan sobre celos, sobre diferencias de opinión, sobre la dificultad de gestionar una relación en el ojo público. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la presión es constante y las relaciones pueden ser muy complicadas. Es posible que la presión de la fama, el acoso mediático y las expectativas de los fans hayan generado tensiones en la relación. Las discusiones, los celos y las diferencias de opinión son comunes en cualquier relación, pero en el contexto del mundo del espectáculo, estos problemas se amplifican y se exponen al público. La dificultad de mantener una relación privada cuando cada paso es analizado y juzgado por millones de personas es algo que muchos actores enfrentan. En este escenario, esa noche podría haber sido un punto de inflexión negativo, un momento de confrontación que puso a prueba la relación y evidenció las dificultades que enfrentaban. La presión de la fama, la falta de privacidad y las expectativas de los demás podrían haber jugado un papel importante en la ruptura, o al menos en el enfriamiento de la relación. Lo cierto es que independientemente de lo que realmente ocurrió esa noche, las consecuencias se hicieron notar. Después de ese periodo, la relación entre Khan y Demet, al menos en público, se enfrió. Ya no hubo las mismas muestras de afecto, los mismos comentarios cariñosos. Incluso se especula que la segunda temporada de Erkénticos fue grabada con una cierta distancia entre los actores, aunque profesionalmente siempre mantuvieron el estándar. La desaparición de las muestras de afecto en público, la falta de interacción en redes sociales y la distancia que se notaba en el set de grabación son señales evidentes de que algo había cambiado. La relación que antes parecía ser tan sólida y prometedora se había deteriorado, dejando un vacío y una sensación de tristeza en los corazones de los fans. Y aquí es donde el misterio se intensifica. ¿Por qué esa distancia? ¿Qué fue lo que ocurrió para que una relación, que parecía tan prometedora, terminara así? ¿Fue el estrés de la fama? ¿Las diferencias personales? ¿O simplemente, como ocurre en muchas relaciones, las cosas no funcionaron? Es probable que una combinación de factores haya contribuido al distanciamiento. El estrés de la fama, las diferencias personales, la presión de los medios y la falta de privacidad son solo algunos de los elementos que pudieron haber influido en la situación. En cualquier caso, la ruptura de la relación fue un duro golpe para los fans, que habían invertido tanto en la historia de amor de Khan y Demet. Otra pieza importante del rompecabezas son las declaraciones de Khan y Demet a lo largo de los años. Ambos han hablado sobre su relación, pero siempre con cautela y sin revelar detalles específicos. Han reconocido que se tenían cariño, que la química era real, pero han evitado profundizar en los rumores sobre un posible romance. Khan, en particular, ha sido más reservado, tal vez porque siempre ha sido muy celoso de su vida privada. Demet, por su parte, ha sido más abierta a hablar sobre su experiencia en Erkénticos y su relación con Khan, pero sin entrar en detalles escandalosos. Las declaraciones de ambos actores son valiosas, pero a la vez enigmáticas. Su cautela al hablar sobre su relación sugiere que prefieren mantener su privacidad y evitar entrar en detalles que podrían generar más especulaciones. La forma en que se refieren el uno al otro, el reconocimiento del cariño y la química, pero la falta de una confirmación explícita de un romance alimenta aún más el misterio.
Es importante también considerar el contexto cultural. Turquía es un país con ciertas normas sociales y morales. Las relaciones sentimentales en el ámbito público pueden ser muy escrutadas. La presión de los medios y de los fans puede ser enorme. Quizás tanto Can como Demet sintieron la necesidad de proteger su intimidad y de evitar que su relación se viera afectada por la especulación y el cotilleo. En Turquía, la vida personal de los famosos está sujeta a una gran atención mediática. Los medios de comunicación, los paparazzi y los fans están siempre al acecho, buscando detalles sobre la vida privada de las celebridades. La presión social y las expectativas de la sociedad pueden influir en las decisiones de los famosos, que buscan proteger su intimidad y evitar escándalos. La cultura turca, con sus normas sociales y morales específicas, también juega un papel importante en la forma en que se perciben las relaciones sentimentales. La discreción y la protección de la intimidad son valores importantes, y los famosos suelen ser cautelosos al exponer su vida privada al público. Entonces, ¿qué podemos concluir? La verdad absoluta sobre lo que ocurrió entre Can Yaman y Demet Özdemir esa noche, probablemente nunca la sabremos. No hay una verdad única y definitiva. Lo que sí podemos afirmar es que la conexión entre ellos fue real, que la química era innegable y que, por alguna razón, su historia no continuó fuera de la pantalla. La incertidumbre es inevitable. La falta de una versión oficial y la naturaleza fragmentada de la información nos impiden llegar a una conclusión definitiva. Sin embargo, la conexión entre Can y Demet es innegable, y la química que compartieron en pantalla es algo que quedará grabado en la memoria de los fans. Lo más probable es que esa noche fuera un cúmulo de emociones, de tensión, de atracción, mezclado con la presión de la fama, las expectativas de los fans y las propias inseguridades de cada persona. Fue un momento o un instante que quizás definió el curso de su relación y que, sin duda, sigue alimentando la curiosidad y la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Es posible que esa noche haya sido un punto de inflexión, un momento crucial en la historia de Can y Demet. La combinación de emociones, la presión de la fama y las inseguridades personales pudieron haber influido en el rumbo de su relación. Aunque no sepamos la verdad completa, el misterio que rodea a esa noche sigue fascinando e inspirando la imaginación de los fans. Llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por el misterio de Can y Demet. Hemos analizado los hechos, repasado los rumores y tratado de acercarnos un poco más a la verdad, o al menos, a una versión más completa de la historia. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en esta aventura. Espero que hayan encontrado este vídeo interesante, informativo y entretenido. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber ocurrido esa noche? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones y teorías son valiosas y me encanta leerlas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos con más chismes, análisis y secretos del mundo de las telenovelas. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.